Hola, muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Eri y vengo a traer un nuevo video sobre Data Quality. Calidad de los datos, sí, así como lo escuchan. Yo sé que a muchos les resulta un tema un poquito tedioso, voy a hacer lo posible para contarles por qué se tienen que amigar con esto. ¿Qué revisiones pueden hacer? Hay muchas, pero yo vengo a traerles ahí para que empiecen a trabajar y se empiecen a animar a ir en profundidad con sus datos, ¿sí? Muchas veces seguramente, nos unimos acá, muchas veces seguramente escuchaban esa frase que dice, bueno, entra basura, sale basura. Es tan real muchas veces eso, que ahora vamos a hablar de algunas situaciones que suceden, pero tengamos en cuenta que si nuestros datos son malos, todo lo que hagamos después está básicamente mal. Tableros, modelos, la toma de decisiones, todo lo que querramos aplicar con inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que la revisión de los datos, esto de data quality, termina siendo la base también de todo esto que tiene que ver con la ciencia de datos en general. ¿Por qué esto es importante? Bueno, muchas veces me pasa que me piden una consultoría y yo digo, sí, obvio. Empezamos a hablar, me empiezan a mostrar los datos que tienen, los tableros se ven preciosos, pero cuando empezamos a indagar en los datos que están consumiendo esos tableros, nos encontramos con muchas cositas ahí que hay que terminar de darle una vueltita, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí? Porque nosotros estamos haciendo tableros y tenemos la responsabilidad de llevar esos datos con la corrección que corresponda, con las advertencias que nosotros encontramos en los datos que tengan que ver con todo esto, que básicamente es la calidad de los datos, ¿sí? Otra cosa que se ve mucho es que entrenan modelos con datos que no están sumamente fuertes, ¿no? Entonces ya arrancan este entrenamiento con datos rotos. ¿Y qué pasa con estas cosas? Básicamente es que generamos reportes en los que después nadie confía. El tema de la confianza es un tema sumamente importante para nosotros. Yo siempre se los trato de transmitir y de contar porque básicamente si algo está mal, yo digo, bueno, tengo un equipo de datos. Le voy a pedir a mi equipo de datos que haga este análisis y me pase los resultados para que yo consuma ese tablero, me arme el reporte que necesite, la presentación que necesite, pero ¿qué pasa después? Que esos datos estaban mal. Cuando yo tengo que empezar a hacer un montón de disclaimers de, bueno, esto en realidad no era tan así, se pierde confianza, ¿sí? La confianza es algo que se construye permanentemente en los equipos de datos y que nosotros tenemos que ser parte de eso y trabajarlo fuertemente. Una herramienta muy poderosa que nosotros tenemos es este punto de el data quality, ¿sí? Entonces, data quality no es opcional, ¿sí? Es infraestructura. Entonces, con toda esta introducción, ¿sí? Que hablamos un montón, ¿qué es data quality? Bueno, data quality, en resumen, para mí es qué tan confiables son tus datos para el uso que les querés dar, ¿sí? Para mí, en general, creo que esta es una definición que muchos van a estar de acuerdo conmigo, si no va a ser parecida. Pero en definitiva, ¿sí? Habla un poquito de confianza, esto que venimos trabajando. Y también habla de esto de el uso que le querés dar, ¿sí? Y no es algo menor, porque quiero contarles, y quizás hacer ahí alguna aclaración clave, que no existen datos perfectos. A menos que lo simulemos y le armemos algún tipo de datos que no tenga faltante, que no tenga errores, etcétera. No existen los datos perfectos, ¿sí? Por eso estamos nosotros acá. Esa es una de las cosas que quiero contarles, ¿sí? No hay datos perfectos. Y otra cosa que quiero contarles es que existen datos
suficientemente buenos para cumplir un objetivo que nosotros tengamos. ¿Sí? Estos son 2 puntos muy importantes. Por otro lado, también les quiero dejar en esta intro al tema dimensiones claves de la calidad de los datos. ¿Sí? Tenemos completitud, que ahí es cuando nosotros nos preguntamos, che, ¿faltan datos? ¿No? Y empezamos a indagar sobre eso. Tenemos consistencia, que tiene que ver con esto de ¿se contradicen los datos? ¿No? Acá les dejo algún ejemplo que dice, ¿el mismo dato dice lo mismo en todos lados? Bueno, nada. Esto es una pregunta clave. Entender si se contradicen. Si yo en un lado, en una parte de mis datos tengo una información y después tengo otra, bueno, tratar también de entender cómo se pueden, en realidad primero hay que chequear si se contradice esa información, ¿sí? Y después ver por qué esa información es contradictoria y cómo lo podemos solucionar, qué columna podemos tomar. También tenemos validez, ¿sí? Esto tiene que ver con si se respetan reglas. ¿Cumple reglas y formatos definidos los datos? ¿Estamos en eso? ¿Estamos en esa parte? Las fechas, fechas imposibles, edades negativas, ¿no? Algún código inválido. Todo esto forma parte de entender si dentro de la calidad de los datos este punto de validez se cumple o no se cumple. También tenemos exactitud, ¿sí? ¿El dato refleja la realidad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Representa la realidad de lo que está sucediendo o no? Esta es una métrica, que es sumamente interesante, que se arman hermosos debates en las organizaciones, con lo cual es, clave. Y que a nosotros, como estando de este lado, nos ayuda mucho a entender tanto al equipo como a los datos y a la recolección de esos datos. Ojo con este tema. También tenemos unicidad, ¿sí? Que esto quiere decir si hay duplicados, básicamente. Acá la pregunta un poquito es, ¿cada entidad aparece una sola vez o aparece más veces? ¿No? También tenemos esto de actualidad. ¿Los datos están un poco llegando a tiempo para poder decidir? ¿O cómo estamos con eso, no? ¿Tenemos datos desactualizados? Tenemos, si estamos armando un tablero, por ejemplo, con stock, ¿estamos bien con esa actualización de los datos? Así que bueno, estos son algunos de los puntos que nosotros también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No se miden todas siempre, o sea, no es que nosotros vamos a medir todas siempre, pero sí vamos a medir las que impacten primero en el negocio y en nuestro análisis, ¿sí? En lo que nosotros estemos intentando resolver. Bien. Por estas razones es que esto es sumamente importante para poder nosotros trabajar y entender cuáles son, ¿sí? Esta calidad de los datos. Acá también me gustaría sumar, ya que lo estoy viendo acá, estaba mirando el gráfico que sumé, y también me gustaría un poco hablar, porque estas son como las principales, pero no es menor hablar de la integridad de los datos, ¿sí? Que en algún punto, si nosotros vemos consistencia más validez, si tomamos eso como métrica y tenemos un poquito de la integridad, ¿sí? Por ejemplo, ventas que referencian un cliente que no existe. Bueno, eso es un problema de integridad, ¿sí?
Y otra métrica también que tiene que ver con la validez y la consistencia es la confiabilidad. ¿Sí? Es una meta dimensión, ¿sí? Porque acá los resultados de que todo lo anterior esté bien va un poco a darnos, va un poco a depender de, bueno, qué tan confiables sean estos datos, ¿sí? Entonces, si el dato está completo, si el dato está validado, si el dato es consistente, en resumen, el dato es confiable, ¿sí? Algunos modelos, van a ver acá que algunos modelos quizás aparecen a estas 8 dimensiones y en algunos otros modelos con estas 6 que yo les marco acá, por esto de que, bueno, si sumo esto y sumo esto, tengo esto que decíamos recién de confiabilidad resuelto, ¿no? Un poco en cuanto a métricas. Y si sumo consistencia y validez, también tengo el tema de integridad. Entonces, a partir de estas que les marco acá, pueden trabajar o investigar sobre integridad y confiabilidad, que son dos metas importantes, pero que, perdón, dos métricas importantes, pero que ya con esto nosotros vamos a tener los datos como para chequearlo, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a seguir un poquitito más. Y acá yo me traigo, nosotros tenemos recuerden que esto es muchas veces para las personas que están en los cursos que yo suelo dictar, pero nada, próximamente les vamos a dejar el material por si vienen de algún otro curso o vienen de algún otro lado, nada, para que si lo quieran revisar también lo puedan ver. Así que vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos que nosotros tenemos como para empezar a entender qué puedo hacer yo para ver cómo es esto de la calidad de los datos. En este código tenemos un parseo de fecha, ¿sí? Básicamente acá toma la columna fecha, va a intentar convertir cada valor al tipo de fecha real, ¿sí? A datetime, y si encuentra algo que no lo puede convertir, lo va a reemplazar por un NAT, ¿sí? ¿Se acuerdan que era NAT? Ahí les dejo ahí para que respondan. Pero NAT es not a time, ¿sí? Es el equivalente a NaN, pero para fechas. Bien. Espero que se acuerden porque lo hemos visto, así que espero que se acuerden. ¿Por qué esto es clave para data quality? Un poquito. Bueno, porque esto, ¿sí? O sea, yo puedo tener muchas veces las fechas en formato string, ¿sí? Entonces yo necesito que sean datetime. Básicamente esto a mí me va a permitir comparar rangos de fechas, filtrar periodos, detectar fechas si son inválidas, con lo cual es muy importante que siempre hagamos este check, ¿sí? Bien. Entonces también si hay estos valores NaT, estos not a number, bueno, básicamente va a suceder que lo va a marcar, ¿sí? Y eso es bastante lo más cercano a data quality que podemos empezar a chequear, ¿sí? Los errores no se esconden, los errores se marcan para resolverlos, ¿sí? No es lo mismo que nosotros tengamos 100 registros, por ejemplo, 1.000.000 de registros, y el 70% de esos registros esté la fecha mal escrita, por ejemplo, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, a modo de resumen, convertir fechas, ¿sí? No es algo que nosotros vamos a hacer por una limpieza estética. Es transformar texto en información que después sea validable, si se quiere, ¿sí? Y acá ya empezamos a mostrar nuestro camino por los datos, por la confianza en los datos. Bien, yo se los dejo acá para que ustedes vayan, copien, ¿sí? De paso, practican
tipear ahí un poquito el código. Acá tenemos otro ejemplo. Donde también hacemos chequeamos la validez, básicamente. En este caso vamos a ver que toma la columna en fechas, que ya está en formato datetime. Va a verificar fila por fila si la fecha es mayor o igual al el 1 de octubre del 2025 y si es menor o igual al 31 del 12 del 2025, ¿sí? Entonces ahí nos va a traer verdadero si la fecha está dentro del periodo esperado y falso si la fecha está fuera del periodo o es un NAT, ¿sí? Un NATA number. Este resultado se va a guardar de nuevo en una columna que se va a llamar OK fecha, ¿sí? Como vemos acá. Y con eso nosotros vamos a empezar a chequear todo esto tanto de la validez, que quiere decir la fecha, quiere decir si la fecha cumple la regla definida por el negocio o no. Y después tenemos actualidad, que tiene también que ver con si el dato pertenece a un periodo correcto para el análisis o no. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, si está fuera de esto, si es 1 del 1 del 2026, nos va a quedar a nosotros como un false. Y si es un NAT, nos va a también quedar como false. ¿Sí? Bien. Esto ya estamos. Esto no es magia ni nada, esto es auditoría de calidad de datos. ¿Sí? Estamos haciendo auditoría de calidad de datos. Entonces, si hay fechas inválidas, empiezan a fallar las reglas, entonces ahí las capturamos y lo podemos entender. Cada regla entonces de data quality nos va a devolver si es verdadero o si es falso. Después hacemos el promedio y obtenemos un score que sea medible, ¿sí? A partir de ahí empezamos a entender cómo funcionan nuestros datos. Bueno, acá también les dejo 2 ejemplos más, ¿sí? Ahí pueden pausar y revisarlos, pero que también tiene que ver con la validez, ¿sí? Para que vean que se pueden hacer con diferentes columnas, ¿sí? Con diferentes unidades. Bien. Vamos a seguir. Y acá tenemos un ejemplo de completitud, ¿sí? Acá básicamente lo que va a pasar es que de nuevo va a tomar la columna número de cliente, va a verificar fila por fila si no es nulo, ¿sí? Entonces te va a devolver un true si el dato existe y un false si el dato falta, ¿sí? Si es un none o es un... en este caso si es un none te va a aparecer falso, ¿sí? Bien. Perfecto. Déjenme ver si... Bueno, y un poco a modo de resumen, ¿sí? Les hago ahí como un resumen de completitud, aprovecho. Y pensemos por qué esto es clave. Pensemos qué pasa si me falta un número de cliente. Bueno, si me falta un número de cliente, pierdo trazabilidad, ¿sí? Porque después no puedo analizar el comportamiento de quién analizo. ¿De qué cliente? Si no tengo su número o no tengo su nombre, ¿no? No lo puedo segmentar tampoco porque, bueno, va a entrar en el segmento de los clientes fantasmas porque no va a tener una clave, algo que lo identifique, que digamos, bueno, si este cliente número 100 es Erika Estefano, no, eso ya
lo pierdo, ¿sí? Tampoco voy a poder facturar del todo bien, porque ¿quién le voy a facturar? ¿No? Eso también es un dato, no porque me falte solamente el número de clientes, sino porque a partir del número de clientes muchos sistemas empiezan a cargar información sobre esos clientes. Entonces, así es, o sea, si yo no tengo este número de cliente, quizás también tengo que empezar a cargar datos manuales a partir de eso, ¿sí? Si me faltan datos del cliente, bueno, por ahí el dato en general no me sirve. O sea, no puedo trabajar con esos datos donde no sé quién es, no sé de qué lugar viene, no sé cómo paga, ¿no? Como que esos puntos son los que nosotros tenemos que empezar también a pensar cuando analizamos qué tan completos están los datos. Bien, vamos a otro ejemplo. Bueno, acá tenemos reglas. Acuérdense que estos datos que nosotros estamos analizando acá son sobre compra de combustible, ¿sí? En este caso, esta compra de combustible tiene un poquito que ver con a quién le estamos del otro lado vendiendo combustible. En este caso, nosotros tenemos combustible que se le puede vender a las estaciones de servicio, tenemos combustible que se le puede vender a las aerolíneas y también tenemos combustible para la industria, ¿sí? En este caso, la regla que nosotros estamos seteando acá, básicamente, primero veamos un poquito ahí qué hace, ¿no? Tenemos DQ, este DQ.min, y ahí vemos que tiene axis igual a 1. DQ es una tabla de checks de calidad, ¿sí? Esto que venimos hablando. Entonces tenemos verdaderos y tenemos falsos. Para verdaderos va a ser todo lo que nos marque como 1 y falso va a ser todo lo que nos marque como 0. Y axis igual 1 es para calcular el promedio por fila. Entonces, si nosotros vemos que el resultado en este caso es 1, ¿sí? Vamos a ver que pasó todas las reglas que nosotros le marcamos que tenía que cumplir. Si por ejemplo vemos que es 0.8, ¿no? Ahí estamos viendo que pasó el 80% de la regla. Y si estamos en 0 es que no pasó ninguna de estas reglas que nosotros le establecimos acá. ¿Sí? Uy. Esperen que... Ahí, me fui. Bien. Después de esto... No, estamos bien. Hasta acá. ¿Sí? Para que lo podamos ir revisando. Ahora sí, acá. Fíjense en esta parte, ¿no? Esto que les decía, que tiene que ver con calcular el promedio con estos resultados. Y después acá abajo vamos a tener un describe. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacía? Bueno, espero que se acuerden qué hacía. Básicamente nos da un resumen estadístico del score, ¿sí? Ahí tenemos count, que va a ser la cantidad de filas que se evaluaron. Min, que va a ser la calidad promedio del dataset. ¿Sí? Este es un dataset de ejemplo, así que no esperaba menos que eso. Tenemos min y max, ¿sí? Que es el peor registro y el mayor registro. Y después tenemos, bueno, todo el tema de percentiles. Todas las filas, en este caso, pasaron todas las reglas, que no era tampoco una regla muy compleja, pero todas pasaron la regla, ¿sí? No hay variabilidad tampoco y el dataset está perfecto según las reglas que lo definen. Ojo acá, esto no significa que los datos sean perfectos en la vida real, ¿sí? Sino que con estas reglas no encontramos problemas. O sea, puede haber otras reglas que no pasen, pero en estas que establecimos nosotros pasan, ¿sí? Así que, de nuevo y una vez más,
acuérdense que no hay datos perfectos, hay datos lo suficientemente buenos para cumplir con los objetivos que nosotros tengamos. Entonces, un score de 1 no siempre por ahí es una buena noticia, ¿no? Puede significar que las reglas o son pocas o son muy laxas, así que ojo con eso también, ¿sí? Ahí marquen bien las reglas que quieren que cumplan y ahí vayan chequeando, o pueden armar grupos, ¿no? Voy a analizar esta variable con esta variable con esta variable, y a partir de ese grupo de datos, ese conjunto de datos nuevos que me armo, puedo establecer más reglas que vayan haciendo este trabajo, ¿no? Esto es muy bueno, pero tengan en cuenta siempre cuáles son sus objetivos y qué están midiendo, ¿sí? Esto es clave, es muy interesante, es un trabajo que ya los posiciona en algo más, o sea, no es solamente ir a analizar datos. Bien. Bueno, este bloque de código que yo les dejo acá convierte todo lo que es data quality en diagnóstico, pero en un diagnóstico que sea accionable, ¿sí? Así que ahí vamos a revisarlo un poquito. Primero tenemos deq.min. Esto básicamente calcula el promedio de cada columna, de cada regla que nosotros tengamos. Y como las reglas son verdadero y falso, entonces vamos a tener 1 y 0. ¿Sí? Por un lado va a partir de eso. Estos porcentajes, para después entender hasta dónde yo puedo llegar con estos datos, bueno, yo les recomendaría que siempre vayan chequeando que se encuentren arriba del 70%, ¿sí? Bien. Acá donde nosotros vemos 1 menos deq.min, lo que hace es convertir la tasa de éxito que nosotros tenemos en tasa de falla, ¿sí? Esto quiere decir que el 1 menos, por ejemplo, nos dio como resultado un 0.80. Bueno, 1 menos 0.80 me da 0.20. Ese 20% de las filas fallan en esta regla. Eso es lo que quiere decir. Esa es la interpretación de este pedacito de código, ¿sí? Que tenemos acá arriba, fallas. Lo que estoy haciendo acá es convertir la tasa de éxito en tasa de falla. Y después básicamente esto es para que me lo ordene, ¿sí? Bueno, acá no tenemos fallos en este dataset, pero vayan probando en los que ustedes van a estar trabajando. Así empezamos a revisar y a profundizar en qué está pasando con eso, ¿no? Y tenemos como ejemplos para poder tratarlos y verlos más en profundidad. Todo aquello que quieran que los resolvamos y los revisemos, me van escribiendo y lo vamos viendo. Entonces todas las filas en este caso van a pasar todos los controles, ¿sí? No hay ahí como banderitas rojas que llamen la atención. De nuevo, estos no son datos perfectos, solamente son datos que con las reglas de negocio que yo tengo que estar trabajando, puedo hacerlo bien, ¿sí? No detecta problemas. Esto es muy importante. Así que, nada, ténganlo en cuenta. Bien. Esperen que me voy un poquitito para atrás. Bien. Entonces, para hacer así como un cierre hasta acá de todo esto que venimos hablando, acuérdense que esto me dice que la regla falla más y dónde nosotros podemos priorizar, limpiar o hacer correcciones, ¿sí? Básicamente, a modo de cierre, les quiero contar esto. Esto es, nada, llevar todo nuestro análisis a un nivel aún más elevado, ¿sí? Esto los posiciona en otro lado, pero no solamente a nivel laboral, sino, bueno, sí, dentro de nivel laboral, ¿no? Pero quiero decir a nivel personal o a nivel profesional también, porque no es lo mismo alguien que
hace todo el trabajo de entender los datos, de entender la calidad de los datos, de resolver y también de analizar, que es algo que suele ser un poquito más complejo, no es lo mismo una persona que trabaja con eso permanentemente y dice, che, bueno, para esta pregunta los datos están perfectos para poder responderla, ¿sí? Ahora, si yo quiero responder otra cosa, bueno, quizás esos datos no sean lo suficientemente claros. Y esto es un antes y un después del trabajo, porque no es lo mismo sentarse a hablar con una persona que te hace este análisis que con una persona que no lo hace. Entonces, Data Quality es la base invisible de todo lo que es la inteligencia artificial también, ¿sí? Antes de limpiar, modelar o automatizar, auditemos los datos. Los buenos proyectos no empiezan con modelos, empiezan con datos confiables, ¿sí? Así que bueno, hasta acá este video. No sé cuánto llevamos bien. A ver si lo tengo. Ah, no lo puedo ver, a ver. Ah, sí, acá lo veo. Bueno, media hora, 31 minutos. Nada, espero que les sirva. Acuérdense de contarme si tuvieron problemas o bueno, cómo están pensando esto de la calidad de los datos, y si salen ahí dudas, consultas o algún problema, me lo pasan, así los podemos ir hablando y los podemos ir comentando, y cada vez hacemos un poquito más grande este equipo que formamos acá para poder resolver y para que poder llevar más ejemplos y cosas que estén pasando, ¿sí? Les dejo un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.